Muy buenas a todos, buenos días, tardes, noches, depende de en qué momento y en qué horario nos estéis escuchando. Bienvenidos una semana más a Suena el Abuelo. Quizás la semana que más nos habría venido bien y nos habría gustado empezar contándoles que hay una victoria, pero no ha podido ser. Bienvenido, Jaime. Hola a todos, muy buenas. Pues sí, terapia de grupo, ¿no? Como se suele decir, vamos a llorar todos juntos para que pase la pena rápido. Pues sí, porque pena tenemos un rato después de esa derrota por 0-2 del Yeclano ante el Club Deportivo Elegido, que ahora comentaremos y diremos pues las sensaciones que nos dejó el partido. Y también tendremos en los próximos minutos a Pedro Preciado, que si recordáis los más fieles de Suena al Abuelo, pues vino en la primera vuelta a contarnos cómo era este Betis Deportivo, que es el próximo rival del Yeclano, y hoy pues hará lo propio. Pero en la segunda vuelta, que ya vamos avisando que el Betis es totalmente distinto al de la primera vuelta que recibimos nosotros. Sí, en la primera vuelta llegaban con 0 goles marcados, 2 partidos porque no se había jugado el del Murcia y con muy malas sensaciones. Habían recibido un 3-0 en el Ejido en la primera jornada. Y ahora llegan segundo puesto con un montón de goles marcados, con solo 9 goles en contra en toda la temporada. 4 de ellos ya se fueron de Yecla con 4 en contra, o sea, 5 después y 2 fueron el último día en Lorca. Un equipo que apunta muy bien y que aparte, pues al ser filial, como hemos dicho Aitor y yo muchas veces, pues los filiales van dopados, entre comillas, y te meten ahora que parece que huelen ascenso, pues te meten a 3 jugadores impresionantes, a Chema Núñez, que viene del Albacete con más de 50 partidos en segunda división, y a 2 de las sensaciones del grupo cuarto, uno su grupo B, que es el nuestro, que era Irracano del Linares, y otro que era el motor, la pieza angular del Algeciras, que va líder en el grupo A. Sí, Serrano era ese jugador, creo, si no me equivoco, Sí. del Algeciras. Pero antes de meternos, ¿no?, en lo que es ese Betis Deportivo, habrá que hablar para mí, una de las derrotas quizás más dolorosas de la temporada por el momento en el que se produce, porque este domingo, bueno, pues dentro de tan buena racha que llevaba el Yeclano, pues nos encontramos una noticia negativa con ese mal partido contra el Ejido. 0-2, derrota en la que se pudo hacer mucho más, sobre todo en la primera parte. Pues bueno, salimos el domingo con el mismo 11 que en Córdoba, cosa que daba buen presagio. El equipo que prácticamente yo creo que el 95% de la afición hubiera puesto si hubiera tenido la opción. Y a los 40 segundos estábamos pisando área de elegido, con lo que parecía que la cosa iba a ser de otra manera la que fue, aunque solo fue un espejismo porque no hubo mucho más. No, bajo mi punto de vista, el Ejido salió mejor al partido. Javi Rosa, que nos decía la semana pasada cómo creía él que había que jugar la Constitución, pues prácticamente se ve que Fran Alcoy, que bueno, es otro que también sabe cómo jugar la Constitución, siguió un poquito los pasos porque al final el Ejido se llevaba todas las segundas jugadas, está un poquito más intenso que el Yeclano y sobre todo pues pudo hundir al Yeclano con los dos delanteros y hizo mucho peligro a balón parado, no supo aprovecharlo, por suerte para nosotros, pero es que el Yeclano prácticamente en los primeros 40 minutos no se acerca al área de Wilfred. Sí, bueno, ahí tuvo el fallito ese que tuvo Wilfred, que se le escapó el balón de las manos y muy poquito más, no apenas una subida de Pedro García, recuerdo, en banda izquierda, que en vez de pegarle la quiso poner para que rematara, no sé si era Luis Sí. o Vaquero el que llegaba ahí, y no hubo mucho más. La verdad es que el Ejido estuvo muy bien plantado, los dos delanteros hicieron un trabajo brutal, metiendo a la defensa del Yeclano muy atrás, creando mucho hueco entre la defensa del Yeclano y el centro del campo. Cuando Echani se incrustaba en la defensa nuestra, era Bori el que bajaba o el que se quedaba un poquito detrás para invadir ese espacio esa espalda de Zambrano, que lo hicieron muy bien. Y luego, por ejemplo, en la jugada del gol, la conducción de Chani desde el centro del campo prácticamente en la espalda de Zambrano hace que se quede solo con una opción muy amplia de elegir, que fue lo que le dio medio gol más que después la carambola.
Sí, claro, ahí ya se pone el partido 0-1 con esa jugada de mala suerte para el Yeclano, porque la verdad que le da a Manu Castillo, luego da, parece, creo recordar en el larguero, ¿no? Luego le da en el hombro a Yanni y al final, entre un cúmulo de cosas de Sí, mala creo que suerte, acaba es entrando. mano de Gianni, larguero, espalda o hombro o algo así, vuelta a la mano, una carambola un poco. Sí. Pues nada, una jugada desafortunada, es lo que se suele decir muchas veces, poner el balón desde la línea de fondo cerradita, también en los córners o en las faltas laterales se suele decir, cerradita aunque sea rasa, que alguien la toca y va para adentro, pues se cumplió esta vez. Y ahí el Chiclano, pues parece que entró un poquito más en calma, porque yo lo estaba viendo muy alterado, ¿no? Tenía la pelota y casi que la regalaba, ¿no? La regalaba pegándola arriba cuando o Perales estaba solo o no había nadie arriba. Pues entró un poquito más en calma, jugó más la pelota con Vaquero, con Saura, con Luis Castillo. Y ahí vimos mejores minutos, pero realmente ya no hubo tiempo a mucho de la primera parte. Y aún así elegido con ese gol, pues seguía muy fuerte y era difícil entrarle. Sí, ahí estaba costando mucho encontrar a Víctor Fenó, a Saura, a Sí. Vaquero. Prácticamente desde Zambrano hacia adelante no se hilvanaban dos pases seguidos. Y el Ejido tenía una presión alta, jugando de la manera que habían venido a jugar y con el marcador a favor, pues lo tuvieron bastante claro lo que tenían que hacer. Sí, y ahí ya se llega al descanso con una primera parte muy flojita, como estamos comentando, porque el Chiclano era incapaz de hacerle peligro sin desprestigiar a un gran Ejido, porque tiene grandes jugadores, pero a un rival de los que tiene que mirarse a la cara, ¿no? De los que tiene que ganar partido, porque al final están los dos en descenso. Y para mí fue una primera parte, pues, un poquito floja, que nos dejó con ganas de ver si en la segunda parte se arreglaba la cosa y empezó la segunda parte con un buen Chiclano que estuvo a punto de hacer el primer gol prontito con ese arquero de Luis. Sí, al descanso llegamos prácticamente aliviados porque justo antes del descanso fue la jugada donde se le anula el gol a Chanis, creo recordar, Sí. por fuera de juego posicional cuando tiran y despeja o no logra atrapar Yanni y remacha el delantero ejidense. Yo creo, no sé si fuera de juego, como hemos dicho otras veces, la jugada o las imágenes en la Constitución son como son. Yo casi que diría que no era, pero bueno, se le anuló y en esa salida, en ese arranque de segundo tiempo, pues parecía que íbamos a ver otra cosa con ese palo de Luis. Sí, pero bueno, al final, en otro balón parado de los muchos que el Belgrano estaba concediéndole al Ejido, llegó el 0-2, ¿eh? Sí, ahí llega en otro balón parado, una jugada, sin ser balón parado la de Linares también, que viene desde esa parte derecha del ataque del equipo rival. Un balón parado que nos está creando muchísimo peligro, no acertamos a defender ese balón parado en contra. Y ahí el balón venía, tampoco era un peligro extremo, si bien que el central, que en este caso atacando a la portería del Yeclano, Cristian Moreno, eh, remata solo, prácticamente salta solo, no tiene oposición y la pone muy bien al palo largo de Yanni Sí. y para adentro, 0-2 sin haber hecho prácticamente nada. Tampoco es que en el segundo tiempo estuvieran controlando la situación, pero se vuelven a adelantar. No, el segundo gol no, el segundo tiempo quizás está el partido más igualado, está más, bueno, el Belgrano llegando más que en la primera parte porque luego parece que se enchufó un poquito más Víctor Fenol, tuvo otro larguero, Luis Castillo y, y luego tuvo otra jugada también de línea de fondo Luis Castillo, Víctor Fenol que al final Luis no puede rematar, más jugadas que no acabaron de cerrarse porque al Belgrano le costó Sí, finalizar las jugadas. ahí en ese momento ya había hecho un par de cambios o tres Sandroni, entró Chino por Manu que tenía tarjeta, entró Oca por Vaquero quizás para alargar más el campo y retrasar un poquito a Javi Saura, que parece que tocando está más acertado
que Alex Vaquero. Un poquito después también entró Iker Torres por Zambrano para hacer referencia y se quedó Saura Luis Castillo en el centro del campo para intentar quizás ampliar más el juego por banda y llegar más balones, colgar más balones a los dos delanteros centros que teníamos en ese momento, pero tampoco salía nada. No, y al final, bueno, pulsan a Víctor Pérez de elegido, se queda como uno menos elegido, pero bueno, era 0-2, un Yeclano más hundido y poquito más vimos ahí. Sí, ahí ya no se notó prácticamente que estaba elegido con uno menos. Ya tenían el 0-2, tenían claro que les quedaban 10 minutitos, 15 para defender ese resultado y no sintieron el agobio tampoco. Y nada, pues eso, una derrota pues que es dolorosa porque la victoria nos habría acercado un poquito más a la permanencia, a cambiar el objetivo quizás del rumbo de la temporada, pero bueno, ahora no queda otra, ¿no? Sumar puntos, ganar. Es que no puedes permitirte más derrotas, yo creo, dentro de casa, ¿no? Si quieres tener puntos para la siguiente fase y pues intentar rascar algún punto como el que se hizo en Córdoba, y no queda otra. Sí, bueno, el partido fue un partido muy malo, pero vamos, igual que lo vemos nosotros, lo vieron todos los jugadores, lo Claro. saben ellos mejor que nosotros, porque ellos son profesionales y saben de fútbol más que nosotros, si cabe. Y bueno, ellos saben todo, el cuerpo técnico, los jugadores, que no estuvieron bien, que el partido fue malo y que se pueden hacer partidos buenos también. Quizás, como decía yo, se hubiera perdido en Córdoba, que hubiera sido lo más habitual, y se hubiera ganado en la Constitución con el elegido y estaríamos todos locos de contento. No fue así, las cosas pasan como pasan, no nos tenemos que hundir tampoco porque es un partido y son 3 puntos y hay que sumar y no hay que pensar que los rivales tienen muy buenos jugadores, aunque los tienen todos los rivales, y no hay que pensar que estamos a 3 ni a 6 ni a 15 puntos de nadie, estamos con 10 y cuanto acabe la mini liga esta dentro de 6 semanas, pues hay que tener los máximos posibles. Si son Claro, 18 sí. más, pues perfecto. Y si no, pues unos poquitos menos. Pero hay que ir a sumar a todos los sitios, contra todos los rivales y lo máximo posible. Claro, no, al final, pues lo que comentaba Jaime, ¿no? Pues casi una terapia de grupo, porque hace reciente 2 días que pasó la derrota, pues la gente que sentimos al Chiclano como Jaime y yo, pues quizás pues estamos un poquito más tocados por esta derrota y a lo mejor nuestro tono de voz es más pesimista, pero para nada, ¿no? Yo creo que el Chiclano tiene sus opciones de salvarse, creo realmente que lo va a conseguir y aún si ves la parte de la clasificación actual hipotética de la fase 2 estás a 3 puntos del líder y estás a 3 puntos de salvarte. Así que aún creo que queda mucho. Es una derrota más, pues que quizás eso, pues duele por el camino ascendente, pero tiene que seguir el Yeclano en la línea que había encontrado para conseguir la salvación. No queda otro, lo que tú has comentado, ¿no? Sumar puntos, ir echando puntos a la bolsa y a esperar a ver dónde estamos dentro de 6 semanas. Sí, yo creo que ni mirar al otro subgrupo, porque el otro subgrupo también están con 13 el que más, como tú dices, el líder de esa liguilla de la muerte, llamémoslo, tendría Sí. 3 puntos más que nosotros, pero también tienen partidos menos. También están los grupos con partidos aplazados y lo que hay que hacer es sumar, es pensar que se puede sumar en todos los sitios, que hemos ganado en Córdoba, que no ha ganado todo el mundo. Y nada, ir al campo del Betis Deportivo a... Pues hay que hacer un breve inciso aquí, lo cortamos de media porque parece que finalmente, bueno, tampoco tenemos mucha más información que la que ha proporcionado David Castillo, pero parece que finalmente el Yeclano ha pedido la suspensión del partido ante el Betis, por eso no hay previa por un brote de COVID, ¿no, Jaime? Sí, teníamos preparado una cosa, pero al final vamos a dar un saltito, un cambio, porque según lo que, como dices, cuenta David Castillo, han surgido varios casos de COVID-19 en la plantilla del Yeclano. En la semana entre Córdoba y el Ejido
Parece ser que fueron 2 los casos que dieron positivo, que ya no estaban en el partido del pasado domingo en la Constitución. Otro caso más, según dicen, el lunes fue positivo. Ya el equipo no entrenó normal, hizo una sesión de recuperación con distanciamiento, digamos, sin hacer trabajos grupales. Martes se descansó, como suele ser habitual, y miércoles, antes del entrenamiento, se volvieron a hacer test PCR, si no estoy equivocado, con otros 2 casos más, parece ser, de positivos en la plantilla. Se suspendieron el entrenamiento de miércoles tarde y los siguientes. Dijo Pedro Martínez, responsable de prensa del club, en Onda Regional, que estaba suspendidos los entrenamientos sin fecha de vuelta por el momento, hasta que las autoridades lo consideren apropiado. Y el club había pedido el aplazamiento tanto el partido de este sábado, día 6, a las 6 de la tarde, contra el Betis Deportivo en Sevilla, como el de la siguiente semana, ya que no se podría volver a entrenar en grupo hasta finales de la próxima semana. Esa semana, el domingo 14, el partido que tocaba era el del Lorca en la Constitución. No Sí, se sabe. al final tampoco podemos nosotros decir mucho más, ¿no? Que es información que parece que no se van a jugar estos partidos. Y bueno, pues más allá de desear que, porque contaba David de la noticia que alguno tenía algún leve síntoma, pues más allá de desear que lo pasen lo mejor posible, pues poquito podemos comentar. Sí, bueno, pues el virus está disparado en Yecla y los jugadores y el cuerpo técnico, que posiblemente también puede tener algún caso. Tampoco se han confirmado los nombres de los positivos, pueden ser de la primera plantilla, también del cuerpo técnico, pues no son ajenos a la realidad de la ciudad y todo el mundo está expuesto al dichoso virus. Esperemos que se recupere todo el mundo lo antes posible y con los menos perjuicios posibles. Y a ver lo que pasa, a ver la federación si lo aplaza, que sería lo lógico, como se han aplazado incluso esta semana el partido recreativo de Huelva contra el San Fernando, que es el tercer partido del recreativo que se aplaza. Y como durante toda la temporada aplazando muchos partidos. Sí, al final lo ha comentado al principio. Teníamos, ¿no?, grabado la participación del compañero Pedro Preciado, que como al principio del podcast anunciamos, iba a venir hoy a hablarnos del Betis Deportivo, lo sustituimos esto. Y por eso, pues los que sigáis el podcast más fielmente, pues os dais cuenta de que lo hemos subido. En viernes, seguramente, pues hemos tenido que variar un poquito todo. Este va a ser más corto. Pero claro, la situación es la situación que hay. Si no hay partido esta semana y ni la que viene, pues veremos a ver lo que hacemos. Pero había que contar esto, no podíamos dejarlo de lo del Betis, había que contar lo que ha sucedido en la plantilla del Yeclano. Ya está, poco más. Claro, vosotros sabéis que no hacemos esto en directo y no es instantáneo. Teníamos preparado una cosa y como parece ser que no se va a jugar, o por lo menos el club ha pedido la suspensión, pues lo cambiamos y después dijeran que se tiene que jugar sí o sí, cosa que no sería muy lógica No. por nada, por temas sanitarios, por temas deportivos, incluso por temas, digamos, social, que tienen que viajar una plantilla con 18 jugadores más los asistentes técnicos en un autobús, un viaje de 700 kilómetros prácticamente. Pues nada, pues tendríamos la previa esa de Pedro Preciado y si no, pues ya cuando se dispute, cuando se puedan disputar los partidos, pues ya le pegaremos otro traco. Claro, es eso. Si finalmente, por cualquier razón ilógica, como ha dicho Jaime, tenemos partido, subiremos sí, pues en un vídeo más corto esa previa contra el Real Betis. Y por ahora, pues acaba este episodio de Suena el Abuelo, ¿no? Pues sí, decir también que a mitad de semana se hacía público que Álvaro Navarro finalmente no jugará en el filial y va cedido al Muleño
de Luis Franco, de mítico entrenador de la tercera murciana, y esperemos que tenga minutos y que disfrute el fútbol allí en tercera. Sí, que le vaya igual de bien que al otro ciudad del Yeclano, Jaime Muñoz, que está haciendo un buen año en el Ciudad de Murcia. Sí, Así la que verdad es pues, que los jugadores yeclanos que están en tercera, tanto en el Cartagena B que están barriendo, Ripoli y Kevin Laosa, Javi Muñoz, como tú decías, Jorge Varela, que después de dejar Lorca fue a la Minerva, Minerva, sí. y ahora Álvaro Navarro al Muleño, pues están haciendo una temporada interesante. Pues nada, como decimos, hasta aquí. Este vídeo con tantas pues cosas que realmente no nos gustaría contar, porque al final hemos tenido la previa de una derrota y ahora, bueno, la crónica de una derrota y ahora pues esta noticia del coronavirus, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Aquí lo dejamos en esta semana, no hay más que decir y no sé si quieres comentar algo tú para acabar, Jaime. Pues nada, que lleve cuidado todo el mundo, que está la cosa fea. Y que la semana que viene vendremos con lo que haya. Si hay partido, partido. Si no hay partido, pues nos inventaremos algo. Pues nada, muchas gracias por ver una semana más y nos vemos en la semana que viene. Hasta la próxima. Gracias.